Estimados amigos y camaradas del Frente Invisible, bienvenidos otro lunes a nuestro canal Demoliendo Mitos de la Política. Y bueno, en primer lugar, darles la bienvenida como siempre, rogarles su ayuda, su indispensable ayuda, suscribiéndose al canal, dándole al like, dándole a la campanita y sobre todo, muy importante, compartiendo los contenidos con todas aquellas personas que ustedes consideren que les puede resultar de interés. Esto es fundamental para encabronar a Ursula von der Leyen, para acometer la censura de las plataformas y, en definitiva, para que al menos otras posturas alternativas, críticas, con todos los acontecimientos que ocurren, pues pueda llevarles a cuanto más gente mejor, ¿no? Entonces, bueno, simplemente tienen que mover el ratón y darle ahí a todo lo que encuentren, es decir, y reenviar a todo el que se les ocurra, aunque no le caiga bien. Es decir, darle la bienvenida a Santiago Martínez, como todos los lunes. ¿Qué tal, Santiago? Muy bien, un poco triste porque no salían los papeles de Epstein, por Ahí lo está, tanto, eso no es lo que soy nadie, no hoy soy voy a nadie. comentar, es decir, que hemos podido comprobar de momento quedan 3 millones de documentos por salir, que ni Santiago y yo estamos en los papeles de Epstein, es decir, con lo cual podemos concluir que no somos nadie, porque todos Indudablemente. los que están ahí son todo gente muy importante, son todos gente muy importante. Es la clara evidencia de lo que son las oligarquías occidentales. Por supuesto, es decir, tampoco está Xi Jinping, y aparece Putin muchas veces para ver cómo atacarle, para ver cómo caerle en medio, para ver, es decir, para favorecer a la oposición, esa oposición democrática que aquí tanto nos han vendido, ¿no? Contra Putin. Magnífico todo, magnífico. Si no fuera por la cantidad de información truculenta que está saliendo con el tema. Increíble. Pero Y bueno, nos llamaban conspiranoicos, Juan, sí. que yo no llegaba, como te comentaba antes, yo no siempre fui conspiranoico porque era obvio, pero yo no llegaba a esos puntos de lo que está saliendo ahora, de comerse niños, como quien dice, ¿no? No, O no, matarlos, ¿no? la realidad siempre supera la ficción, es decir, es una Totalmente. cosa asombrosa, ¿no? Es decir, pues bueno, estas son las buenas gentes, que dominan en Occidente, pues los grandes medios de producción, los medios corporativos de información, los medios de masas, los que dominan el mundo del espectáculo, de la cultura, de la política, incluso de la geopolítica, ¿no? Y bueno, pues estos son. ¿Mm? ¿Qué podemos decir? Bueno, ¿qué pensamos todos? Y no lo voy a expresar aquí para que no nos tumben el canal, es decir, de lo que habría que hacer con esta gente. Pues yo imagino que cada uno de ustedes tiene una magnífica idea de lo que se podría hacer con esta gente, ¿eh? Me lo puedo imaginar. Bueno, hoy vamos a dedicarle el programa, es un programa un poco como un anexo al programa de la pasada semana que dedicamos a qué es una revolución. Bueno, un programa muy teórico, para que todo el mundo entienda cuando efectivamente se está en un proceso revolucionario, lo que eso implica y las características que tiene, etcétera. Hoy nos vamos a intentar responder a una pregunta, siempre salvando el hecho de que, hombre, entre todo lo que digamos, pues a lo mejor algunos nos pueden tachar de optimistas, otros de pesimistas, no sé. Es decir, pero vamos a intentar responder una pregunta. ¿Estaríamos en un momento prerevolucionario? Cuidado, prerevolucionario no quiere decir en un momento revolucionario. ¿Qué quiere decir un poco esto de prerevolucionario? Pues que se empiezan a dar las condiciones objetivas para que se pudiera iniciar a un proceso de contestación social que llevara a una transformación de las estructuras y de las infraestructuras y de la superestructura, como hablamos en el pasado programa. Ese sería el tema, ¿no? Es decir, se dan esas condiciones objetivas y también se dan las condiciones subjetivas. Es decir, en caso de que se dieran las condiciones objetivas, la población, los ciudadanos, estarían convencidos
de que hubiera que ir a un proceso revolucionario? Esto es un poco el planteamiento, ¿no? Lo voy a dividir en 3 bloques, ¿no? Para intentar que quede lo más claro posible dentro de un orden, ¿no? Teniendo en cuenta que es, bueno, pues no deja de ser una charla y salvo que alguien se ponga con papel y lápiz a coger apuntes, pues efectivamente no deja de ser palabras por medio de las líneas de la red y las palabras son palabras nada más, ¿no? Es decir, es verdad que ahí queda el programa, todo el mundo puede volver a él en un momento determinado, pero, bueno, pues como siempre digo, si al menos quedan 2 o 3 ideas más o menos claras, pues ya nos podemos dar por contentos, ¿no? Porque al fin y al cabo, es decir, no deja de ser más que una charla, ¿no? Una charla que yo les doy a ustedes y punto. El primer bloque, lo voy a intentar concretar en cuál sería la raíz del problema, de la situación actual en Occidente para, ir hacia la pregunta, ¿no? Bueno, Occidente, no solo Occidente, pero bueno, por concentrarnos realmente en lo que son las Américas, Europa Occidental, Japón, Corea del Sur, Australia, lo que llamamos el mundo occidental o el occidente colectivo. Entre las muchas características que podemos entresacar, hay una que es fundamental y que afecta directamente a la estructura, como hablábamos en el pasado programa, que es el modelo económico social. Es decir, en nuestro caso, la economía neoliberal. Y, claro, la pregunta sería, para que se diera un proceso revolucionario, es decir, para que estuviéramos en un momento prerevolucionario, tendríamos que analizar si efectivamente estamos ante el fin de ese modelo económico vigente. Eso es lo fundamental. Bien, aquí vamos a ver. ¿Cómo podemos definir ese modelo económico social neoliberal, ¿no? Para ello vamos a contrastarlo con lo que ha sido siempre la economía clásica, ¿no? La economía clásica, que es, bueno, quien está en el origen, ¿no? De todo este proceso. Y bueno, la economía clásica, que aparece en el siglo XIX, fundamentalmente de la mano de toda una serie de economistas, los fisiócratas, Adam Smith, el David Ricardo, Joan Stuart Mill y, por supuesto, Carlos Marx. ¿Cuál era el núcleo de la economía clásica? Bueno, pues la teoría del valor. El precio y la renta. La teoría del valor-trabajo, el precio y la renta. Esto era común a todos los economistas clásicos independientemente de su posicionamiento ideológico, es decir, que fueran más socialistas tipo Carlos Marx o fueran más liberales tipo Stuart Mill. Esto era común a todos ellos. Porque el objetivo político de utilizar este núcleo conceptual de la teoría del valor-trabajo, el precio y la renta era liberar al capitalismo industrial, que estaba en un momento de expansión en el siglo XIX, de los lastres feudales que todavía se llevaban desde el anterior modelo económico-social, que era el feudalismo, ¿no? Esos lastres feudales. Entonces, ¿cuál era el principal enemigo de los clásicos? Bueno, pues la renta económica. ¿Qué era la renta económica? Aquellos ingresos que no eran ganados por el trabajo. Es decir, por eso la teoría del valor-trabajo, es decir, y por lo tanto era un ingreso que te llegaba, pero que no obedecía a que tú o tu inversor hubiera estado produciendo, ¿no? Claro, ¿eso que implicaba? Un exceso de precio en el mercado sobre el coste real de producción. Es decir, era un pago no por producir, sino por un privilegio de propiedad o de posición. El ejemplo más palpable, la renta de la tierra. El terrateniente no producía nada, nada. Simplemente tenía gente, en el feudalismo eran siervos, en el capitalismo se convirtieron en jornaleros, Esclavos pagados. claro, muy mal pagados, evidente, pero que eran los que trabajaban la tierra, ¿no? O incluso el terrateniente lo que hacía era alquilar la tierra a quien la fuera a producir y cobraba la renta. Es decir, él no
no producía nada, es decir, no daba ningún valor añadido. Y bueno, pues esto, claro, los economistas clásicos que veían que era una renta parasitaria y que lógicamente arrastraba a la economía y impedía que la industria nacional fuera competitiva, ¿no? Es decir, era una especie de bloqueo al propio desarrollo industrial. Y, bueno, por ejemplo, es decir, con la guerra napoleónica, los terratenientes británicos querían aranceles al grano para proteger sus rentas. Es decir, lo de siempre, ¿no? Es decir, se actúa de intermediario, pongo aranceles y me quedo sin haber hecho nada, no haber plantado ni un grano de trigo, ¿vale? La respuesta de David Ricardo, por ejemplo, es que estos aranceles encarecían la vida y los salarios, haciendo que la industria británica no fuera competitiva. Y entonces había que eliminar eso, ¿no? Y esto era el principio rector de aquellos economistas clásicos, en los cuales para ellos el mercado libre era un mercado libre de rentas, es decir, rentas por la tierra, por el monopolio, por ejemplo, de algún producto de minas, por ejemplo, ¿no? Es decir, y por lo tanto, el progreso se acababa midiendo, minimizando, efectivamente, dentro del el balance nacional del Producto Interior Bruto, minimizando estas rentas, que realmente era un trasvase de dinero, algo Especulación que económica, ¿no? no producía nada, ¿no? Que no producía nada. Entonces, bueno, pues ¿qué ocurrió? Pues la acción política llevó a que la lucha se trasladara al campo fiscal durante décadas para poder extender el voto a la mayor parte de la ciudadanía y poder derrocar políticamente a las clases rentistas, que eran los terratenientes fundamentalmente, ¿no? Así se derogó la ley del grano de 1846 y también trasladar la carga fiscal de la industria y el trabajo hacia la renta de la tierra. Es decir, oye, si no producís, os voy a cargar con mayores impuestos. ¿Mm? Y eso llevó incluso a una crisis constitucional en el Reino Unido en los años 1909-1910. O sea, que esto ha sido un problema que viene de largo. ¿Qué pasó? Bueno, pues que en un momento determinado vino la reacción de esos sectores rentistas en el siglo XIX. Y entonces terratenientes, banqueros, monopolistas se unieron ¿para qué? Para crear un modelo económico alternativo. Y ese modelo económico, en el cual las rentas sí que tenían peso, es el modelo neoliberal. Y así, bueno, pues tenemos que se llega a la financiarización de la renta, ¿no? Es decir, por ejemplo, se democratiza la propiedad, ¿no? Y entonces eso permite que cualquiera que consiga tener un ahorro, lo que sea, puede comprar una casa, pero claro, esto se combina siempre con la necesidad de endeudarse. Es muy difícil que las clases trabajadoras puedan ahorrar tanto como para poderse comprar una casa. O ella no os digo nada, al menos en España. Y esa necesidad de endeudarse, ¿en qué se materializaba? En la hipoteca. Por lo tanto, si el Estado no grava la renta de la tierra, como querían los clásicos, pues esa renta lo que se hace se pone a disposición del banco para que la preste con interés. Claro. Con lo cual sigue habiendo una renta. Aquí Claro, estamos. solo que Y en esa oculta. estamos. Oculta. Es decir, bien, pero esto es un cambio conceptual, ¿no? Es decir, entonces se declara que toda renta es productiva. Eso es lo que hace el neoliberalismo. El terrateniente, ¿qué hace? Gestionar la tierra. El banquero evalúa los riesgos. El monopolista racionaliza la producción. Y claro, esto en el fondo es una negación del concepto de la economía clásica, de que un ingreso no ganado es parasitario. Y cuando esto se institucionaliza, y entonces esas rentas acaban entrando a través de la gestión de las propiedades, de los riesgos financieros de los bancos o de las ganancias monopolísticas, pues produce un efecto muy pernicioso, y es que las cuentas del Producto Interior Bruto, las cuentas del Producto Interior Bruto, todas las rentas económicas, alquileres, intereses financieros, ganancias monopolísticas, etcétera, se registran como producto. Sí.
Y entonces, claro, el Producto Interior Bruto es mucho más grande del que realmente está produciendo. Y ahí comienza un proceso de financiarización de la economía que llega hasta nuestros días, en el cual ya, es decir, podemos decir que la economía liberal occidental es una economía de casino. Es decir, eso hay que mirar la bolsa, ¿no? Una economía de casino, es decir, de especulación pura y simple. Es decir, Ya no es una burbuja, es un globo aerostático, claro, ¿no? entonces, bueno, pues, ¿qué ocurre? Pues que el PIB, el Producto Interior Bruto, deja de medir la producción real, e incluye actividades extractivas que son realmente búsqueda de rentas. ¿Mm? Bueno, consecuencia de esto, pues que se distorsiona la economía real. Esto es lo que ya conocemos como economía financiarizada, donde gran parte del crecimiento de ese PIB no es producción industrial, sino costes rentistas, financieros, inmobiliarios, de monopolios. Pero están ahí como si fuera un producto, pero no producen nada. Claro, esto al final es una sobrecarga sobre el trabajo y la industria, porque esas rentas al final, ¿quién las va a pagar? Las tiene que pagar alguien. Si hay un sobreprecio en la producción agrícola por las rentas de la tierra, o en una producción industrial por un monopolio que existe, o por los costes financieros, pues entonces alguien va a tener que pagar esas rentas en el precio del producto. ¿Quién lo paga al final el precio del producto? El trabajador que tiene que ir a comprar. ¿Mm? Y así se produce esa distorsión, ¿no? Lógicamente, esto también produce un cambio de incentivos en las empresas, porque en vez de dedicar los beneficios a aumentar la capacidad productiva, a investigación y desarrollo, a subir los salarios de los trabajadores, pues se dedica a la recompra de acciones o dividendos para inflar los valores bursátiles en esa economía especulativa y puramente financiera. Esto es lo que vemos a diario y en lo que, vamos, hemos crecido con ello, es decir, lo que y mira que algunos ya tenemos años, ¿no? Hemos crecido con ello, sí o Toda la siempre. vida. ¿Mm? Con lo cual, en el fondo, ¿qué ocurre? Que la financiarización acaba reemplazando a la industrialización. Y este es un fenómeno que hemos ido observando en las últimas décadas, de cómo las economías más desarrolladas de Occidente se van desindustrializando, porque los costes generales rentistas, por ejemplo, la educación privatizada, ¿no? Es decir, y cara de las universidades norteamericanas, por poner un ejemplo, acaban encareciendo la mano de obra que está en ellas. Y al encarecer la mano de obra, pues produce ese tipo de distorsiones, ¿no? La riqueza financiera, las acciones, los bonos, las propiedades, los futuros, acaba creciendo más que el Producto Interior Bruto y más que los salarios. ¿Y qué significa eso? Pues que aumenta la desigualdad. Los que viven de las rentas acaban con su especulación, acaban teniendo mayores ingresos y creciendo mucho más rápido que realmente aquellos que se dedican a la producción o que trabajan los salarios de los trabajadores. En definitiva, esto significó la desaparición del marco conceptual de la economía clásica y, en consecuencia, las universidades dejaron de enseñar estas teorías económicas y dejaron de enseñar el concepto de valor, de la teoría del valor-trabajo, y de lo que era realmente la renta y demás. Y bueno, pues como ya no se enseña, solo se enseña economía neoliberal, ¿qué ocurre? Bueno, pues que todo el mundo que va a la universidad acaba pensando, le acaban configurando la cabeza para que piense que la única economía posible que funciona es la economía neoliberal. La especulativa, como ahora las Claro. criptomonedas y toda la porquería esa. Esto, los que tenemos más años, sí que nos hemos dado cuenta. Por ejemplo, cuando interesados por aspectos económicos, observamos que los títulos de libros que aparecían, por ejemplo, en los años 70, 80 del pasado siglo, había muchos dedicados a la teoría del valor-trabajo, al socialismo, a la autogestión de la propiedad, muchísimos títulos de estos, y a nivel universitario. Todo esto ha desaparecido. No hay nada. El que quiera leer algo al respecto tiene que irse a librerías de viejo, buscando Es libros antiguos.
Es más, como hables de eso, eres un trasnochado, Bueno, voy a un decir, pasado de moda. exactamente, estás fuera de tu tiempo, es decir, no. Con lo cual, bueno, pues claro, luego nos extrañamos de que una economía, como el caso de China, que sí ha mantenido los conceptos clásicos, pues sí que vemos cómo su Producto Interior Bruto crece por producción real, por producción industrial, ¿no? Claro, es decir, que nadie se extrañe, no es exclusivamente que es que Xi Jinping tenga buenos economistas allí, no, no, es que hay un marco conceptual distinto. ¿M? Una economía Y productiva, claro, no economía especulativa. productiva, ¿no? Y bueno, pues claro, el Producto Interior chino, pues, ¿qué refleja? En mayor medida, producción real y formación de capital. El Producto Interior Bruto de los países occidentales, pues, ¿qué refleja? En gran parte, rentas parasitarias contabilizadas como producción. Por eso, en el fondo, no se podría, o al menos no es exacto. En ciencia decimos que solo se deben comparar modelos que son comparables. ¿M? Es decir, no se debe comparar la economía real, por ejemplo, de China, con la economía idealizada neoliberal. Pues claro, la economía real tiene sus externalidades, tiene sus problemas y demás. Entonces tú estás comparando un modelo real con un modelo ideal. No, no, hay que comparar modelos reales con modelos ideales. O sea, con modelos reales. Y modelos ideales con modelos ideales. Si no, lo que se está haciendo es engañar a la otra persona. Y claro, pues entonces vemos cómo efectivamente no se puede comparar el balance o el PIB de China con el de Estados Unidos así directamente. ¿Por qué? Porque en el de Estados Unidos hay muchas rentas no productivas que están ahí incluidas. Y entonces, claro, estamos falsificando realmente. Esto pasa mucho también con la economía rusa, ¿no? No, la economía rusa tiene el tamaño de la de Italia. Pues para tener el tamaño de la de Italia, oye, produce y resiste en las condiciones actuales que tiene tela, ¿eh? Yo Pues solo pienso una algo no cosa, cuadra ahí. yo solo pienso una cosa de Rusia, Juan. Solo lo que Rusia tiene que gastar en mantenimiento de lo que es carreteras, infraestructuras, con la extensión que tiene, Claro. bueno, es que Claro, yo siempre lo digo, ¿no? Rusia es un país imposible, porque lanzar un cable de fibra óptica hasta algún pueblo perdido por ahí en Yakutia es igual, es lanzar 1000 kilómetros de cable. o más, Claro, o más. fíjate el coste que tiene, y que aquí nos quejamos de a ver si a una urbanización cercana a una capital nos llega el cable de fibra óptica, ¿no? Y a lo mejor estamos hablando de 25 kilómetros. Claro. Entonces, bueno, pues claro, eso es así. Entonces, no valen esas comparativas, ¿eh? Es decir, en definitiva, ¿qué ocurre? Pues que el modelo neoliberal empieza a entrar en un camino, en una vía muerta. Es que ¿Por qué? Un callejón sin salida. Bueno, pues porque el modelo conduce al estancamiento, a la polarización extrema por la desigualdad que crea y a una clase rentista que domina la economía. ¿Qué ocurre? Pues que que eso implica que tú estás manteniendo una economía ficticia, de casino, con una moneda que no la ampara nada. Y claro, llega un momento en que tienes que responder a esa economía sin respaldo alguno, puramente especulativa, ¿no? Y entonces no te queda más remedio que ir a robar el excedente externo. Algo que siempre hemos denominado imperialismo o colonialismo. Es decir, ya que nosotros no producimos, ¿dónde producen? En tal sitio, pues a por ello. Claro, es decir, y entonces, por ejemplo, Estados Unidos intenta compensarlo mediante una presión geopolítica. ¿Sobre quién? Sobre los aliados primero. Primero sobre los aliados. Es cauda decir, de a nosotros. extraer de Europa, de Japón, de Corea del Sur, extraer esos excedentes
y forzarles a hacer concesiones económicas que son suicidas, como por ejemplo comprar el gas más caro, aceptar chantajes en cuanto a la protección, ¿no? Es decir, para tu seguridad nacional, ¿no? Pues tienes que comprarme a mí. En definitiva, transferir excedentes de otros sitios que están produciendo hacia los Estados Unidos. El caso europeo es curioso, ¿no? Es decir, lo podemos señalar porque es de auténtico suicidio, ¿no? Es decir, una Europa atrapada entre esa presión estadounidense para la extracción de esos excedentes y una austeridad monetaria que ha sido clásica en la política de la Unión Europea, ¿a qué ha llevado, y lo hemos visto en estos años? A la desindustrialización. A ver, y esto tiene que quedar claro. El proceso de desindustrialización europea no se produce por la operación militar especial rusa en Ucrania. Porque eso, aun siendo un conflicto grave, no tendría por qué haber llevado a que hubiera que iniciar un proceso económico de a pegarnos un tiro, dejando de comprar la energía barata o los productos que pudieran venir de Rusia, para comprárselos a otro mucho más caro. Nada obligaba a eso. La guerra no era con Europa. Es más, si se hubiera mantenido posiblemente esos cauces comerciales, quizás Europa habría tenido una cartita más de presión sobre Rusia para intentar acabarla cuanto antes. Y seguramente estaría sentada en la mesa de negociación. Pero como eso no se ha hecho, pues lo que ha llevado es a la parálisis europea y a un proceso de desindustrialización que ha sido determinado por sus propias élites que, como están al servicio de los Estados Unidos, han ayudado a ese proceso de extracción de recursos europeos, recursos capitales y cerebros europeos, para enviarlos a Estados Unidos. Es decir, en ese proceso que llamamos de extracción de recursos, de excedentes hacia la economía norteamericana. Como solución que se plantea, lo hemos comentado ya en un programa, keynesianismo militar. Es decir, mucho dinero público para construir armas. ¿Y para quién? Para el complejo militar industrial norteamericano un 70% y el 30% para las oligarquías europeas. Con lo cual, ante esto, ¿hay alguna alternativa? Hombre, pues la alternativa parece evidente, volver a los principios clásicos de la economía clásica. Es decir, por lo tanto, los principios de la industrialización, de gravar las rentas económicas a los rentistas, mantener los servicios públicos asequibles, la inversión pública, priorizar la inversión productiva, aumentar el salario de los trabajadores, es decir, volver a lo que era una economía de producción. Vamos, por decirlo de alguna forma, hombre, copiemos a los chinos. Claro, o compremos guillotinas, porque si no... Entonces, ¿qué es lo que vemos? Entonces, bueno, pues que hay un obstáculo ideológico. La doctrina neoliberal ha logrado que esta alternativa de la economía clásica sea considerada impensable, socialista, marxista o cualquier otra cosa, ¿no? Cuando, quitando a Marx, el resto de todos los que he citado antes eran todos economistas propios del mercado capitalista o economistas capitalistas, es decir, con lo cual ninguno era sospechoso, ni David Ricardo, ni Stuart Mill, los fisiócratas, ninguno era sospechoso. Bueno, pues ¿esto a qué lleva? Pues ese primer eje, ¿no? Que es que empieza a haber un declive interno en el sistema dominante. Ese declive interno, como hemos dicho, lleva a la financiarización, de la financiación a la desinversión en la industria real, en investigación y desarrollo, en economía productiva. La consecuencia es la desindustrialización. Ahí está el ejemplo de Detroit, de todo el cinturón del óxido norteamericano. Es decir, no es una cosa que ocurra solamente en Europa. Y finalmente, pues como hemos dicho, la polarización, porque claro, el crecimiento de la riqueza financiera es mucho mayor que el crecimiento del PIB real, con lo cual lo que produce es que los que viven de la riqueza financiera, de las rentas, es decir, tienen ingresos muchísimo mayores que los que se dedican a la producción real, sean empresarios, pequeños empresarios, trabajadores. Es decir, de aumento de la desigualdad. Por lo tanto, aumento de las contradicciones.
dentro de la sociedad. Es decir, estamos en un conflicto antagónico, antes podíamos decir de clases, un conflicto antagónico dentro de la estructura, bueno, dentro de la infraestructura. Esto también produce sobreendeudamiento. Claro, la carga de la deuda pública y privada crece más rápida que la propia economía. El estado del bienestar se empieza a hacer insostenible. Esto lo hemos visto también en los últimos 25 años, bueno, 30 años ya. ¿Por qué? Porque desde que el estado del bienestar era una especie de presa, de muro de contención del avance de las ideas socialistas, sobre todo en aquella época del bloque soviético, sobre las clases trabajadoras occidentales. Entonces, ¿qué había que hacer? Pues todo un sistema de redistribución de esas rentas que permitiera el aumento del nivel de vida de esas clases obreras trabajadoras occidentales, para que dejaran de ver el bloque soviético, como el ejemplo a seguir. Cuando eso dejó de ser así por colapso de la Unión Soviética, entonces ya no había necesidad de mantener el muro de contención. Y entonces, bueno, pues ahora el estado del bienestar se convierte primero en una cosa que ya no tiene justificación histórica. Ya no es necesario. Y segundo, claro, se hace insostenible, porque como la tasa de ganancia va disminuyendo, es decir, cada vez los capitalistas tienen que invertir más dinero para sacar el mismo beneficio. ¿De dónde sacan la tasa de ganancia? Pues aumentando la explotación. Y, claro, reduciendo esos gastos que van en beneficio de los ciudadanos y de las clases trabajadoras, es decir, del estado del bienestar. Por eso la sanidad pública se convierte en un problema, los servicios públicos se convierten en un problema, la educación se convierte en un problema, y entonces solo no queda más remedio que o aumentar impuestos para mantenerlo, con lo cual empobrecemos precisamente a esas clases, o vamos a los recortes, o privatizamos. Es decir, en el fondo, lleva a la destrucción del estado del bienestar tal como lo hemos conocido. Y además hay una pérdida de competitividad global, porque esos rentistas, claro, esos costes que están ahí en los balances como si fuera producción y no lo es, encarecen la propia producción nacional, lógicamente, porque esos costes tienen que ir repercutidos en algún sitio. Alguien los tiene que pagar. Y eso hace, por ejemplo, que pues un vehículo fabricado en Europa, lógicamente, cueste más, claro, o sea, tenga un precio mayor que un vehículo producido en otras economías industriales. Es decir, se encarece la producción. ¿Cómo se encarece la producción? Te llevas la producción a otros sitios. Esto se llamaba deslocalización de las industrias. Es decir, aumenta el proceso de desindustrialización. Bueno, todas estas contradicciones, evidentemente, no tienen fácil solución dentro de una política normal. Y esas contradicciones provocan toda una serie de consecuencias que sí llevan a que se produzcan condiciones objetivas para decir el modelo no funciona, y además no solamente es que no funcione, es que va contra nosotros, la mayoría social, la que se supone que vota cada 4 años y decide el gobierno que va a tomar las decisiones económicas. Pero eso no ocurre. Aquí pasan los gobiernos de derecha, de izquierda, de arriba y de abajo, y el modelo se mantiene. Es decir, las contradicciones siguen ahí. Por lo tanto, condiciones objetivas sí que empiezan a darse. Y a medida que las contradicciones se agudicen, esas condiciones objetivas se irán haciendo más evidentes, porque aumentará la desigualdad, aumentará la desindustrialización, aumentará el deterioro de los servicios públicos, y es más, aumentarán los ricos, los rentistas, los que siguen... Y los pobres. Claro. Con lo cual, bueno, pues esas contradicciones, como digo, existen y deberían llevarnos no ya al proceso revolucionario, porque ahí estoy hablando de condiciones objetivas, pero al menos sí a un momento prerevolucionario, es decir, de que hubiera gente que empezara a tomar conciencia
de que esto no es una cuestión de política de un gobierno, es una cuestión de modelo, es una cuestión de la estructura sobre la que está construido todo. El eje 2 sería el tema de la crisis geopolítica, que conlleva el propio modelo. Es decir, y aquí, bueno, pues, por ejemplo, hemos hablado alguna vez de la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en noviembre por el gobierno de Donald Trump, y fundamentalmente nos hemos dirigido a temas geopolíticos, de la política internacional global, de la política exterior de Estados Unidos, pero también tiene un aspecto económico que hay que mirar. Y es que, bueno, pues en ese documento se reconoce que hay un cambio. El Informe de Seguridad Nacional norteamericano reconoce que el sistema multilateral de 1945, el de Bretton Woods, al acabar la Segunda Guerra Mundial, es decir, el libre comercio, la soberanía igualitaria entre los estados, ya no sirve a los intereses de Estados Unidos. Con lo cual, tiene que elaborarse una nueva estrategia. ¿Y en qué se va a basar esa estrategia? En la coerción. En el control energético, utilizando el dominio del comercio petrolero mundial, lo hemos visto con el tema de Venezuela, como un arma para cortar los suministros a los países disidentes de este discurso dominante. El monopolio tecnológico, intentando tener el control exclusivo sobre la revolución informática, la inteligencia artificial, los chips, las redes sociales, etcétera, y así evitar bueno, pues, una competencia que le pueda ser desfavorable. Entonces, dado que Estados Unidos ya no puede sostenerse industrial o financieramente, solo hay que ver el tema de la deuda, pues ¿qué quiere esta estrategia de seguridad nacional? Que otros mantengan a Estados Unidos. Es un poco un paso más en esto que ya hemos comentado de la extracción de recursos, ¿no? Es decir, el American First es a expensa de los demás, fundamentalmente de los aliados, como he dicho. Y basado en su ejército, claro, no Claro, es otra claro, vía. la coerción, claro, es decir, la geopolítica de la coerción. La respuesta, bueno, sí, la europea ya lo hemos dicho, bueno, el suicidio económico y sus fantasías belicistas para intentar, ¿no? Es más, el dilema europeo es que tiene dos opciones, una a corto plazo, que es la que favorecen las clases políticas parasitarias, que es ceder a la presión de Estados Unidos, obtener algún alivio arancelario temporal, desindustrializarse, es decir, que se vayan las industrias para allá y romper con las economías de más rápido crecimiento y que más nos podamos favorecer, como puede ser todas las potencias eurasiáticas, China, Rusia, India, etc., ¿no? La opción B es un poco a más largo plazo. Esta sería la racional, sería aceptar que ya no se puede seguir manteniendo las mismas relaciones comerciales con Estados Unidos, porque lo que busca es extraer los recursos nuestros para favorecer su economía, porque ya no se puede sostener, ¿no? Y esto que implicaría, claro, tener que vincularte con otros países que permitan que tú puedas seguir comerciando y sacando tu producción adelante, ¿no? ¿Qué países podrían ser esos? Los que ahora mismo las élites políticas europeas tachan de enemigos. Precisamente China, para eso. Rusia, además. Lo cual, esto implica una contradicción geopolítica muy difícil de resolver en estos momentos. Es decir, mientras se mantenga la actual clase política, no se puede resolver esta contradicción. Como digo, en un breve plazo, 2-3 años, vamos a ver cómo esas clases políticas, bueno, pues elegirán el suicidio económico, sometiéndose a los dictados de la Casa Blanca, ¿no? Y mientras pues, nos mantienen con una narrativa belicista, bueno, como una especie de distracción, revivando la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Rusia va a avanzar hasta Lisboa y estas cosas, ¿no? Es decir, en el fondo, un relato para ocultar una cuestión muy grave, es el vacío estratégico que tienen las clases dirigentes en Europa. Pero claro, esto es una contradicción que va a tener sus consecuencias y que vamos a pagar todos, también los trabajadores de abajo.
El, claro, esta contradicción, ¿a qué lleva también? Bueno, pues a un colapso institucional, ¿no? Es decir, el abandono de los principios fundamentales sobre los que se estableció la Unión Europea, ¿no? La buena gobernanza, la diplomacia, la paz, el respeto a las normas del Estado de Derecho. Vamos viendo cómo todo eso se va deteriorando a consecuencia de esta contradicción. La corrupción sistémica. Bueno, esto no voy a dedicarle ni un minuto más, porque solo hay que ver la lista que aparece en los archivos de Einstein y entonces ya, Vamos, ahí está todo. ya hace bastante, ¿no? Y en definitiva, una desintegración previsible, porque así lo marca el propio documento de la Estrategia de Seguridad Nacional Norteamericana, cuando sugiere que países como Italia, Hungría, Chequia y otros deberían abandonar la Unión Europea. A esto, bueno, pues únase la catástrofe demográfica, un proceso de despoblación, y la desindustrialización que hemos comentado antes, y bueno, pues es que esto se hace insostenible. Bueno, este eje, por concluir con él, dices, bueno, que tenemos una crisis estructural dual. Por un lado es económica, tanto Estados Unidos como Europa tienen economías financiarizadas y desindustrializadas, incapaces de competir con los países, con las potencias productoras, y entonces lo que se van a dedicar es a robar a los demás. Y la otra parte de la crisis es intelectual, fundamentalmente conceptual, y es que se ha perdido la capacidad para hacer un análisis realista de esto y que pueda haber un debate ciudadano sobre todo esto. No podemos decidir los ciudadanos si queremos comerciar con Rusia porque nos da la gana. No podemos. Porque aquí hay una dictadura impuesta, una organización criminal en Bruselas, por decir Europa, es decir, que nos impide comerciar con Rusia porque a ellos les da la gana. Claro, ¿en qué se amparan ellos? En que los hemos votado. En que los hemos votado. Y entonces te tapan la boca diciendo, a mí me ha elegido el pueblo. Después ves las elecciones y ves el porcentaje de gente que vota y el Exactamente, porcentaje sí. de los Pero que votaron a ese, y al final le votó pero el esto 15% de la población. me servirá para comentar luego el tema de las condiciones subjetivas, ¿no? Claro. La paradoja final, pues que la Europa actúa en contra de sus propios intereses. Lo cual, claro, cuando una sociedad una dirigencia actúa contra los propios intereses de la mayoría social, es una contradicción insalvable también. También es una contradicción antagónica. Luego, es otra condición necesaria para que empezáramos a vivir un momento prerevolucionario. Efectos contraproducentes de esta contradicción, ¿no? que geopolítica, es decir, que viene del hecho de que bueno, pues los Estados Unidos quieren mantener su hegemonía global, de ahí viene ese documento que hemos dicho de estrategia de seguridad nacional, e intentar mantener esa economía, ¿cómo? Pues mediante la coerción financiera y militar. Es decir, el uso del dólar y de las sanciones y de los aranceles y el uso de los cañones. Porque ya no tiene otra forma. Porque no puede competir. En producción no puede competir. Económicamente no puede competir. Entonces no queda otra. Y eso, bueno, pues esos instrumentos, las sanciones extraterritoriales, como ustedes saben, son ilegales, por mucho que lo digan en televisión, ¿no? Y haya canales todo el día hablando de las sanciones a tal país, las sanciones a otro país, ¿no? Es decir, bueno, esto es decir, simplemente es una forma de esconder un acto hostil, un acto de guerra, que no hay ninguna legalidad en ese tipo de sanciones extraterritoriales, están prohibidas en el derecho internacional. La pérdida, bueno, es decir, esto conlleva también a la pérdida de legitimidad y confianza, porque lo que hay es un abuso del derecho internacional, se producen crímenes de guerra, agresiones a países, narrativas absolutamente falsas. ¿No se acuerdan ustedes de que
la presión sobre Venezuela era por el narcotráfico. Ya no sabemos qué ha pasado. No sabemos qué ha pasado. Hay que mirar los papeles de Einstein a ver si dan alguna pista. Bien, otra consecuencia de esta contradicción es la aceleración del proceso de deslocalización. Los países emergentes, productores, los de los BRICS, por ejemplo, pues están buscando alternativas, y entonces esta alternativa al uso de sus monedas locales para el comercio internacional, los sistemas alternativos al SWIFT para las transacciones internacionales, el oro como reserva de valor en los bancos centrales. Es decir, hay un proceso que va en contra de lo que hasta ahora ha sido el modelo económico dominante, es decir, de la propia infraestructura en la que está asentado el modelo, ¿no? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el dólar, desde 1945, hay que entender que en su día funcionaba porque tenía un valor predecible, estaban parados en el oro. Estados Unidos tenía un sistema judicial legal y estable, que entendía todo el mundo que podías establecer una reclamación en sus tribunales y la justicia te iba a atender. No existía una gran inestabilidad política interna, ahora ya vemos lo que está ocurriendo dentro de Estados Unidos, y Estados Unidos no utilizaba el dólar como arma política o garrote contra otros países. Era una herramienta económica, pero bueno, dominaba y de alguna forma lo que hacía era enviar a todo el mundo su propia inflación, gracias al uso de la moneda, pero no la utilizaba como la utiliza ahora, es decir, no dejo que compres dólares, de tal manera que sin dólares no puedes comprar, por ejemplo, en el mercado internacional, a quien te obliga a que le pagues en dólares. Esto ha pasado, por ejemplo, Cuba, Venezuela, han pasado por estas cosas. Más de los años 40 y 50, Estados Unidos todavía era una potencia industrial. Industrial, sí. Hombre, entonces podías confiar porque había una base detrás, claro, fíjate que económica. El 50% del PIB del mundo. Claro. Es decir, era lo que era. Era ¿no? la China de hoy, era la Claro, fábrica del mundo. Bueno, esto ha cambiado totalmente. Ahora se utilizan las sanciones, los aranceles y demás como forma de coaccionar o amenazar a un país soberano, y si eso no funciona, pues ya te envío a la flota, ¿no? Es decir, las cañoneras, ¿no? Claro, es decir, lo que hemos dicho, pues esto al final empuja a las otras potencias productoras a buscarse sistemas de pagos alternativos, sistemas de monedas alternativas, utilizar el yuan en vez del dólar, el cambio en la composición de las reservas en los bancos centrales, o la venta masiva de bonos del Tesoro de Estados Unidos, que en el fondo son préstamos a Estados Unidos, los bonos del Tesoro, comprando plata y oro físico para efectivamente poder respaldar en un momento determinado su economía. Vamos, o sea, decir, para que tengáis una idea de cómo está el tema. La plata, ¿no? La plata se puede comprar, plata física, no en papel. La plata física, que se puede comprar en Nueva York a 11, se podía comprar hace poco, a $11, y se vendía en Shanghai a 12,70. Con lo cual se evidenciaba una desconexión, una disfuncionalidad en un mercado controlado por Occidente. ¿Cómo podía estar más barata? Porque los chinos estaban comprando plata clarita para su industria, no para hacer joyas, sino para su industria, porque la plata es un elemento fundamental en la industria de alta tecnología, igual que el platino, que el iridio, que el tungsteno o el oro. Y así vemos, bueno, pues estas cosas que están ocurriendo, que se dispara el oro, movimientos especulativos, etc. Con lo cual, colapso del sistema de Bretton Woods, fragmentación del sistema, porque ya hay países pues, que empiezan a trabajar con sus monedas nacionales o con el yuan, o el problema del oro papel, ¿no? Es decir, de todos estos futuros, es decir, el oro papel en el que por cada onza de oro físico los bancos occidentales comercializan entre 20 y 100 onzas de oro papel. Si ahora todo el mundo
que tiene comprado oro papel se junta y se van a las instituciones financieras y bancos a decir, deme mi oro, Dámelo. te llevas el papel a casa, porque no te van a dar nada. Y me hace gracia porque hay gente que dice, invierte en oro. Y yo, Sí. me lo dijo un amigo, ¿no? Le dije, mira que no te dan oro, porque se creía que comprabas oro. Y no, 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 no no, no, te dan claro, claro. oro, te dan un No, no, es pagaré. decir, no, quien vaya a comprar oro, que compre oro físico. O sea, Claro, claro. lingotitos. Hay casas que se dedican a eso. Lingotitos de 50 gramos, de 100 gramos. O sea, oro físico. Que el oro físico te lo metes en un bolsillo y mañana lo vendes donde quieras. Oro físico. El oro papel es una estafa. Bueno, la típica estafa piramidal, vamos, de esta Como las gente, ¿no? hipotecas, lo mismo. Claro. Y claro, esto también lo que nos indica una devaluación realmente del dólar, de las monedas fiat. Porque para una idea, un ejemplo, ¿no? En 1992, con el valor del mercado bursátil se podían comprar lo que valía el oro, es decir, el mercado bursátil, se podían comprar 45 onzas de oro. Hoy, con el mismo dinero, solo puede ser que se pueden comprar 8 onzas. Esto evidencia la pérdida drástica de valor de la moneda fiduciaria, fundamentalmente el dólar, frente a los activos refugio. Es decir, cuando vemos que sube el oro, realmente lo que está bajando es el valor de las monedas fiat, de nuestras monedas. Por eso hay países que han empezado a acumular oro como sea, a comprar todo lo que puedan. Bien, pues esto que permitía a Estados Unidos soportar su inflación, el poder del dólar, y financiar los déficits masivos, pues empieza a ser un problemón. Y ahora, pues, ¿qué pasa? Pues que tienen que tirar de la coerción y desarrollar otro tipo de políticas, que es la estrategia que vemos de Donald Trump, amenazar con aranceles a aquellos países que intentan desdolarizarse, lo cual es contraproducente porque hace que esos países efectivamente vean que lo mejor que puede hacer es irse cuanto antes del sistema económico occidental. Porque si no van a estar siempre igual. Porque la contradicción ahí es irresoluble. En fin, aquí estaríamos también, se producen efectos contraproducentes, como por ejemplo la aceleración de la desdolarización, lo hemos dicho, el fortalecimiento de la multipolaridad, porque obligas a esos países a apoyarse entre sí, buscar sistemas alternativos, buscar monedas, utilizar sus monedas nacionales, etcétera, ¿no? Y encima acabas fastidiándote a tus aliados porque realmente es a los que estás explotando y extrayendo sus recursos. Y estás haciendo que pierdan todavía más soberanía, y esto crea otra contradicción que es irresoluble dentro del sistema, ¿no? Por último, habría que hablar de la crisis de legitimación del propio sistema, ya desde el punto de vista político y social. Estaríamos aquí hablando pues, de que los efectos del eje, primero como decíamos, del tema económico, del modelo económico, y del eje 2, es decir, la pérdida de legitimidad y la crisis geopolítica que nos lleva a guerras, acaba produciendo una crisis de legitimidad sobre el propio modelo general, ¿no? Es decir, ¿y esto cómo se manifiesta? Fracturas internas, es decir, polarización política, desconfianza en las instituciones, líderes impopulares. Ya lo vemos aquí. Es decir, usted coja los líderes europeos de los principales países, ¿no? Es decir, Macron, Starmer, Merz, Sánchez, todos tienen unas tasas de popularidad bajísimas, bajísimas. El propio Donald Trump ya ha caído un 38%. Este es de lo que podemos decir que está alto. Es decir, bueno, pues todo evidente es una consecuencia de estas contradicciones. Y el autoritarismo, que va a ser una consecuencia que también vamos a ir viendo cada vez más, de cómo la represión interna, leyes antidisidencia, vemos cómo actúa el ICE en Estados Unidos, la creación de enemigos externos para desviar la atención, Irán, los narcoterroristas, lo que sea. Los marcianos estarán a punto de entrar en Sí, escena. por ahí los tiene cerca ya. Con lo cual, bueno, ¿esto a qué nos lleva realmente?
Pues a que se dan condiciones objetivas para un momento prerevolucionario. Es decir, hay una legitimidad agotada, porque ya no se ve, es decir, cada vez hay más gente que no cree en el sistema. Hay una población alienada que busca alternativas donde sea, ¿eh? Fuera del sistema, ¿no? Entonces, bueno, pues salidas populistas, líderes políticos que surgen de un momento determinado, ¿no? Y que arrastran muchos votos o mucho apoyo popular. ¿Por qué? Porque la gente busca alternativas. Luego, si busca alternativas, porque de alguna forma, consciente o no, entiende que esto ya no funciona. Y ese es otro síntoma de que efectivamente caminamos a un momento pre-revolucionario. También está la parálisis estratégica que se produce con todo esto. Es decir, el liderazgo corrupto. Díganme ustedes, o sea, el nivel de corrupción, ya no solo por los papeles de este, por lo que quieran. La última noticia que he visto es que el señor Zelensky, no sabemos cómo, había logrado llevar 3.000 millones de euros al Reino Unido para comprar el 1% de AstraZeneca. Vamos a ver, ¿de dónde? Un comediante, ¿no? O sea, es decir, a ver, ¿el sueldo de presidente de Ucrania da para eso? Porque entonces no me extraña que se maten allí por ser presidentes. Claro. No se ha podido. ¿Da para eso? ¿Dónde lo ha robado? ¿A quién lo ha robado? ¿Y cuál es la complicidad de las autoridades europeas que permiten la compra de eso sin que nadie le diga, para? Es decir, ¿cuántos más en la cadena Claro. están cobrando? Es que el Zelensky se lleva toda la culpa, pero ahí hay Claro, toda una recua detrás claro. que ¿Cuántos más? favorece esa extracción, ese robo, ¿no? Evidentemente. ¿Cuántos más en la cadena están robando? ¿No? Es decir, bueno, pues un liderazgo corrupto, no hay estrategia coherente, porque la única pretensión es robar, enriquecerse, es decir, ser rentistas. Y aquí volvemos precisamente a los conceptos de la economía clásica, porque siendo rentista se vive muy bien en el modelo neoliberal, no haces nada y solo tienes que estar un poco atento a la bolsa y a los mercados para ir ganando y aumentando tu capital sin producir nada. O sea, no haces ni para pagar el aire que respira. Es decir, Y después le llaman caraduras a un trabajador que tiene que cobrar sí, el paro obrero, que vive de la paguita. vive de la paguita, efectivamente. Es decir, bueno, a esto además gobiernan por impulsos, ¿no? Lo dice el propio Trump, ¿no? Que su moralidad es la que determina las decisiones, va a impulsos, o gobierna por el interés rentista, como ya hemos comentado, y luego tenemos toda una burocracia a nivel político, económico, financiero, mediático, que, bueno, pues lo único que hacen es alimentar y atraparse ellos mismos en una narrativa falsa con la cual intentar justificar lo que hacen. Pero claro, cada vez más la gente se da cuenta de que las contradicciones están ahí. Conclusión, pues que nos encontramos ante un cuadro de crisis sistémica. No es solamente un problema económico, del que hemos hablado, pero no es un problema económico, no es solo un problema geopolítico. Es una falla en el sistema operativo intelectual, el modelo económico neoliberal, que genera disfunciones y contradicciones en todo el proceso económico, de ahí la desindustrialización, la desdolarización, etcétera, corroe todas las herramientas de poder, el dólar, la legitimidad política, y al final colapsa ante ciudadanos o ante los países aliados, teóricamente aliados, llevando a este sistema al borde de que las contradicciones vayan agudizándose y se acabe entrando ya en un proceso claramente revolucionario. Es decir, en conclusión, hay condiciones objetivas para pensar de que podíamos estar en un momento prerevolucionario, las hay.
Objetivamente las hay. Es más, podríamos hablar de otros problemas estructurales, ¿no? Ecológico, por ejemplo, el de la energía, incluso la crisis de fragmentación social, es decir, la polarización cultural, ¿no? De cómo se beneficia unas determinadas visiones del mundo ideológicas frente a otras, o que incluso acaban siendo prohibidas, o se les acaba robando elecciones a determinados líderes políticos, se desvía la atención con aventuras exteriores, ¿no? Es decir, pero esto, claro, es decir, lleva al final un fin. Es decir, no se puede estar mintiendo a todo el mundo todo el tiempo. ¿Por qué no? Porque al final todo el mundo se va a dar cuenta de que el río va desnudo. Y se va a enterar, porque le va a afectar, porque nos va a afectar directamente. Y nos va a afectar en el empleo y en la seguridad, en los servicios públicos y en la sanidad, en los salarios y en el propio desarrollo del país, en las infraestructuras, en la capacidad de producción, en la dependencia exterior. En todo nos va a afectar. ¿Qué salidas hay? 3 posibles, ¿no? Una, que el sistema decida endurecerse, solidificarse, es decir, ir a una reorganización autoritaria de arriba a abajo, con discursos abiertamente antidemocráticos. Es decir, señores, a la dictadura. Le darán la forma que quieran, la intentarán justificar como quieran. Nos montarán un edificio que aparecerá muy bonito, con luces de neón, pero será una dictadura. Otra cosa que pueden intentar es, cuando ya se vea que podemos entrar en un proceso revolucionario, intentar una reforma al estilo Roosevelt, es decir, volver a redistribuir algo de la riqueza de forma significativa, como en los años 50 o 60, para evitar el proceso revolucionario. Esto puede ocurrir. La cuestión es que para llegar a eso tienes que convencer a las clases rentistas parasitarias y a toda esa burocracia que vive a cuenta de esto, de que tiene que hacer. Y a lo mejor pues, no está por la labor, o no lo ve, o cree que no. Las revoluciones siempre se han producido cuando los que gobernaban pensaban que eso no se podía producir. El rey Luis XIV no va a la guillotina pensando, él había pensado, no, yo voy a acabar en la guillotina. No, él pensaba, nunca pensó que eso iba a acabar ocurriendo, ¿no? Es decir, entonces, bueno, es decir, esto necesitaría una especie de clarividencia en esas clases parasitarias y dominantes que hoy por hoy no se ve. De hecho, el proceso que vemos es justamente el contrario. Creo Finalmente, que sí, también tienen una ventaja, ¿no? Hoy en día las élites, porque son unos traidores a su país, no tienen patria. Entonces, aunque destruyan la Unión Europea, ellos son sí, ricos, tienen doble nacionalidad, porque eso debía estar prohibido, sí, y se son van a Gran rentistas Bretaña, se van y a se Estados van a Unidos, disfrutar de las rentas a donde sea. y aquí Efectivamente, nos quedamos los trabajadores aguantando el país. efectivamente. Entonces, la tercera solución, pensar en un cambio sistémico. Es decir, algo que cuestione la organización misma de producción que tenemos, que cambie el modelo económico, que cambie el modelo político y que cambie también la superestructura ideológica. Y esto también hablamos en el programa anterior, ¿no? Es decir, esa sería una solución, que lógicamente sí que sería, digamos, una solución para eliminar esas contradicciones. Porque la solución reformista no va a eliminar las contradicciones. Volveremos a hacer un parche temporal. La solución autoritaria tampoco va a eliminar las contradicciones. Nos hará sufrir a todos. Todavía más. Ahora, ese cambio sistémico, eso es lo que representa una revolución. Entonces, si, como vemos, podemos determinar, podemos coincidir, podemos decir que sí se dan condiciones objetivas para estar en un proceso pre-revolucionario, ¿cuál es el aspecto más negativo y por el cual todavía no vemos ese proceso? Pues quizá las condiciones subjetivas, las que dependen
de nosotros mismos. Y es ahí quizás donde más incide el poder de las clases dominantes para mantenernos en el engaño todavía. Es decir, esas condiciones subjetivas que nos tendrían que evitar informarnos por los medios de comunicación corporativos. Porque cada vez que ponemos la tele o cogemos un periódico de esta gente, tenemos que ser conscientes que nos están mintiendo. Siempre y en todo momento. Mienten hasta en los anuncios. Mienten siempre. Porque tienen que legitimar, tienen que de alguna forma evitar que la crisis de legitimación siga desarrollándose, evitar que las contradicciones sigan agudizándose. Por lo tanto, nos van a mentir como siempre. Y aquí, los ciudadanos, tenemos que entender que si nos mintieron en A, en B, en C, no lo voy a decir ahora, acordar, las armas de destrucción masiva, en fin, nos llevan 4 décadas o 5 décadas mintiéndonos. ¿Por qué hoy, cuando pongan ustedes la televisión, les van a decir la verdad? A ver, ¿en qué lógica? Dejen de ver ya la televisión, dejen de seguir a los medios de comunicación oficiales, corporativos. Porque sin eso, si no dejamos de verlo, no nos vamos a dar cuenta de cómo se agudizan las contradicciones. Porque para eso hay que tener la mente despejada y observar. Y si estamos embebidos en lo que nos dicen en programas de televisión, de radio o de prensa, no nos vamos a dar cuenta. No admitir más al que ya nos ha mentido o nos ha engañado o nos ha fallado. Vamos a ver, ¿cuántas veces va a haber que seguir votando a los mismos para que un día pensemos, voy a dejar ya de votarles, porque ya he visto lo que han hecho? Una y otra y otra y otra vez. ¿Qué pasa? Que el mismo partido, los mismos políticos, con las mismas narrativas que durante 20, 30 o 40 años no fueron capaces de eliminar estas contradicciones, ahora sí lo van a hacer, ¿no? En las primeras elecciones ya sí. Ahora ya sí. Ahora viene la de verdad, la buena. Pero bueno, ¿es que somos tontos o qué? ¿Somos tontos o qué? Hay que detectar la disidencia controlada, porque el poder sabe que hay mucha gente que empieza a estar descontenta. Y entonces, antes de que se inicie el proceso prerevolucionario, lo mejor ya es montarles la disidencia y ya los vehiculo yo a donde quiero llevarles. Y entonces nos llevan, como el flautista de Hamelin, a todos los razones, a que caigan por el abismo. La gente tiene que empezar a expresarse y saber decir no. Sé que les van a señalar, les van a tomar por locos. Van a decir que son ustedes agentes de influencia del Kremlin, que quieren liberar a Maduro, que a saber Dios si no estás en los papeles de este. Van a decir de todo. Cuando digan no. Pero si eso ocurre, es porque están ustedes acertando. Porque cuando les dices no, se quedan sin defensa. Se quedan sin defensa. Ya está bien, hay que decirles no. Felipe Serra, no. No, es que vamos a hacer... No vas a hacer nada porque te vamos a echar. No, es que yo soy quien dice la verdad, los demás son todos bulos. No, eres un embustero. Eres un mentiroso. Hay que decirle a las clases dominantes que las vamos a purgar. Y que cada uno entiende la palabra purgar como quiera entenderla. Pero no pueden sobrevivir. No pueden. Porque si lo hacen, será a costa nuestra. De nuestro sacrificio, de nuestra pobreza,
o de la vida de nosotros, de nuestros hijos, o de nuestros nietos, o de nuestros hermanos, o demás, en un campo de batalla por los intereses de los rentistas y de las clases dominantes. Entonces, ustedes verán, ¿seguimos en la tónica o decimos no ya de una vez? Ya, es plantarse. Es decir, hasta aquí hemos llegado. Hasta que ya sabes que tienen. ¿Cómo vamos Que a hacer tienen. eso? Y no tenemos fuerza, ellos tienen las armas y la policía y los jueces. Es cierto, lo tienen todo. Hasta que dejen de tenerlo. Porque al final, pensar que hasta un policía tiene que pagar las rentas Es un trabajador. y puede tener hijos que los pueden mandar a Dios sabe dónde. ¿Mm? E incluso aquel que, bueno, que ha montado su taller o su empresita, también está sufriendo los mismos problemas, porque le muelen a impuestos para mantener las clases parasitarias y para mantener a los rentistas. O sea, no, es decir, hay que atreverse a decir no. Y yo diría no conformarse, porque ellos tienen una gran herramienta que es jugar con esa línea del hambre, como le llamo yo, ¿no? Entonces, que si te dan 500 euros de ayuda para que no protestes, la gente tiene miedo a protestar para que no se la quiten. Efectivamente, sí, 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 no, es decir, es que me quedaba el último punto, que yo creo que va un poco en la línea de esa, Santiago, es decir, al final hay que comprometerse. Al final, esto no se va a poder hacer sin sacrificios, Claro. sin sufrimiento. Y para eso hace falta el compromiso. Y el compromiso no es simplemente que mañana asaltemos la Bastilla, porque eso es siempre la fase final del proceso revolucionario. Es decir, antes de eso, hay que hacer muchas cosas, como es empezar a decir no, como es no, ya no les vamos a hacer caso, ya no les vamos a votar. ¿Mm? Ya no vamos a seguir a cualquier flautista de Hamelin que aparezca por aquí. ¿Mm? Todo aquel que no veamos que va a ir en la dirección de superación de las contradicciones que hemos estado hablando aquí, no sirve. Porque al final, en el mejor de los casos, contando con su buena voluntad, será un reformista que intentará tapar agujeros, pero todo seguirá igual. A lo mejor mejoramos durante un tiempo, una legislatura, unos años, y volveremos a las mismas. Es decir, no vale eso. Entonces, el comprometerse es apoyar los canales alternativos, no informarse por esta gentuza, no votarles, decirles no a todo. No les creáis, pero ni al premio Nobel, ni al que gane Eurovisión, ni al Oscar de Hollywood, ni a... ¿no? De esto ya hemos hablado en otros muchos programas. Solo tienen ustedes que repasar. ¿No? Es decir, y ese compromiso es fundamental. Porque solo la fuerza de la unión del pueblo es el que puede hacer que se pase del momento prerevolucionario, basado en condiciones objetivas, a un momento revolucionario en el cual ya tengamos también las condiciones subjetivas. Y si eso se da, al pueblo no lo para nadie. No lo para nadie. Ya pueden empezar a correr. Y lo veríamos, ¿eh? Los aeropuertos iban a llenar. Bueno, pues te digo. No digo el AVE porque no funcionaría, ¿no? Es decir, los aeropuertos se iban a llenar. Entonces, esta es la conclusión final. Es decir, sí, se nos dan condiciones objetivas para decir que podríamos estar en un momento prerevolucionario. Pero todo eso puede quedar en la nada si no empezamos a construir esas condiciones subjetivas
que nos permitan pensar en ese cambio sistémico. Y hay que Y hacerlo. nada más por hoy. Es decir, si ya hemos dado la charla, es decir, bueno, pues simplemente que esto nos lleve a la reflexión, nada más. Es que decir, no vale quejarse simplemente por quejarse. Esto lo estamos haciendo continuamente. Vemos que ocurren las cosas que ocurren. Los acontecimientos a nivel internacional y a nivel nacional de cada uno de nuestros países, de nuestras ciudades. Vemos lo que pasa y no hay reacción. Y ese es el aspecto fundamental en estos momentos. En la teoría clásica de la revolución siempre se hablaba de que había que intentar impulsar la conciencia de clase. ¿Por qué? Porque el gran problema que tenían los trabajadores era su estado de alienación, de ahí viene la teoría de la alienación, en el cual eran incapaces de ver la realidad. Eran incapaces de entender que les estaban explotando, que les estaban robando. Por lo tanto, es decir, aquellos que efectivamente empezaban a tener conciencia de clase son los que se daban cuenta de eso, son los que podían empujar el movimiento revolucionario. Hoy, bueno, quizá el lenguaje se nos haya quedado un poco de modé, no se utiliza. Mucha gente, si le preguntas qué es eso de la conciencia de clase, no te va a responder porque no sabrá qué es. O sea, Pero al menos, aunque sea de forma vulgarizada, es decir, los de abajo, los de arriba. Somos los de abajo y vamos por los de arriba, ¿no? Las clases parasitarias, dominantes, rentistas. Yo creo que quizás es un lenguaje que a lo mejor algunos entienden mejor, lo sabrían identificar, ¿no? Es decir, uno ve a Ursula von der Leyen e inmediatamente sabe que es de otra clase, que no de la nuestra. Lo tenemos claro, ¿no? Pues quizás sea un lenguaje quizás más accesible, ¿no? Pero en el fondo es lo mismo. Hay condiciones objetivas, faltan las condiciones subjetivas y podemos estar en un momento pre. y lo que Y es el dime, Santiago. neolenguaje, ¿no? Que todos los trabajadores en Mm, Occidente somos de clase media. sí. Y la gente, Bueno, es que me hace gracia porque yo hablo con gente y le digo, ¿cuánto ganas al mes? 1.000 euros, 1.500 euros. Y tú eres clase media, ¿no? Y tú dices, sí. claro. Sí. No, hay una cosa impresionante. Es decir, esto también lo hemos explicado en algún programa. Las palabras tienen ideología. Muchísima Las fuerza. palabras tienen ideología. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, que sindicatos que se denominan sindicatos de clase o de trabajadores, en vez de llamar a los trabajadores, ahora les llaman personas trabajadoras. No es lo mismo. Da No es lo miedo mismo. decir proletario, es Claro, pecado. no es lo mismo. No es lo mismo persona trabajadora que trabajador. El trabajador es una figura, una categoría. Persona trabajadora o persona lectora o persona, no sé, es decir, es que sí, es persona, claro, lógicamente de ahí vendrán luego los robots trabajadores también, ¿no? Es decir, bueno, están las personas trabajadoras, los robots trabajadores. No, el trabajador es el que produce valor. Y da igual si es mujer, hombre o marciano. El trabajador es el que produce valor. Concepto de la economía clásica. Solamente la necedad enfermiza de la versión progresista de la economía neoliberal puede hacer admisible que se le quite la categoría de trabajador a una persona para decirle que es una persona trabajadora. Eso se llama traición a la clase obrera. Totalmente. Y eso hay que decirlo. Y seguramente nos escucharán algunos afiliados. Hay que decirlo. Eso se llama traición a la clase obrera. Gran parte de culpa es de nuestra generación también, Sí. Juan, porque yo cuando era pequeño, yo tenía conciencia de clase, porque mi familia, mis amigos, la gente alrededor, sabía que tú eras un trabajador, que después había ricos, que había aristócratas, tenías una conciencia de clase, pero nuestros hijos nacieron a lo mejor en una mejor bondad económica o con más
más que nada gracias a la tecnología, porque no porque reparta más riqueza, Sí, ¿no? no, evidentemente. Y claro, llega un momento que la gente se cree que por tener una PlayStation, una televisión grande, ya no es trabajador, es clase media, ¿no? Clase media. O como esos pobres autónomos que los Y fríen a los empresarios. ricos, ¿eh? Que los tienen machacados, que curran 16 horas, pero son empresarios. Son del IBEX. Son empresarios. A ver, por favor, por favor. Si curráis más que nadie y pagáis más impuestos que nadie, pero dejaos la tontería ya. No sois empresarios. No sois de las clases parasitarias, ni rentistas, ni dominantes. Sois currelas de toda la Sois vida. currantes de toda la vida. Y encima currantes por cuenta propia, Sin en el cual tienes derechos, que pagarte todo, ¿eh? No tienes ni derecho a sin paro derechos. como no te descuides. Hombre, así es, así es. Pero bueno, yo espero eso, que como lo único bueno es que si las contradicciones se agudizan, pues al final cada vez más gente se dará cuenta de esto. Lo que pasa es que esto tiene una parte negativa. Es si las contradicciones se agudizan, también lo vamos a pasar peor. Con lo cual la gente se va a ir dando cuenta porque lo estará pasando peor. Y eso es así, es triste, pero parece que no aprendemos ni de la historia ni de lo que le ha pasado a los demás. Además, es que a veces necesitamos ese bofetón, porque si no te llevas Sí, el bofetón, no te no das aprendemos. cuenta de Sí, nada. sí, no, no pasa. Por eso digo que no aprendemos en, ¿cómo se decía el refrán, ¿no? En cara de otros, ¿no? Es decir, al final, una y otra vez tenemos que volver a tropezar para darnos cuenta de cuál es la realidad. ¿Mm? Bueno, pues ya hoy nos hemos pasado un poco, 1 hora y 22 Sí. minutos. Que nos veremos el próximo lunes y agradecerles su presencia, recordarles que hagan su trabajito. No sé si Santi tienes que comentar alguna cosa tuya, el programa o lo que sea. Pues quiero anunciaros que el canal que hemos creado entre Javier, Eduardo Bior, Javier Martínez, Eduardo Bior y yo, iba a empezar mañana, pero Javier no puede. El miércoles comenzamos con Eduardo y bueno, pues intentaremos crecer y seguir informando dentro de nuestras posibilidades. Y sobre todo recordar que mañana está con nosotros Fernando Moragón, el Ah, señor del ahí, algoritmo, a las 9 de la noche, ya, siempre con sus per- noticias de última hora. perfecto. Pues nada, pues entonces, hasta aquí entonces, un saludo a todos y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Adiós. Mm.